Bienvenidos, buenos días a todos. Me llamo Diana Olivares y soy becaria en el Departamento de Comunicación. Mi objetivo esta mañana, este ratito de explicación, es, aparte de explicaros la obra, es transmitiros un poco y mostraros la importancia que en la Edad Media tenía ese promotor artístico, la persona que encargaba la obra de arte para el resultado final, como casi podríamos hablar incluso de una coautoría, porque realmente la implicación era muy fuerte. Lo primero, el concepto de retablo, muy rápido, a modo de introducción, que lo asociéis siempre a la Baja Edad Media, es cuando surge el retablo como tal, en la época del gótico. En el románico teníamos los frontales de altar, y a partir del frontal de altar se empieza a desarrollar en el siglo XIII el retablo en madera, con formas pentagonales. En la Varet Fisa pueden ver un modelo previo de retablo a este, propio del siglo XIII, que es muy interesante por esa forma pentagonal que une el frontal de altar y el primer desarrollo del retablo. Según avanza la Baja Edad Media, ¿qué vamos a tener? Pues estos grandes aparatos, estos grandes retablos que cada vez van a ocupar más espacio, normalmente en el altar mayor, y con una temática que pasa de los temas de Cristo que había más en el románico a más relatos, narrativa. Vamos a ver ciclos de la infancia, de la pasión, pero también historias de santos y sobre todo la Virgen. La Virgen va a empezar a tener en el gótico una presencia muy importante. Cuando hablamos de retablos, normalmente hay una terminología específica para explicar las partes. Los retablos se dividen en calles. Las calles son las divisiones verticales y luego están los cuerpos, que son las divisiones horizontales. Además tendríamos la parte de abajo, que se llama banco o predela. En este caso, como ven, están decoradas por cabezas de santos. Y luego la parte superior normalmente se llama ático. Son esos elementos que sobresalen. Esta obra, por fechas siglo XV, se sitúa en 1415-1420. Es un encargo del arzobispo Sancho de Rojas al artista Juan Rodríguez de Toledo para el altar mayor de la iglesia de San Benito de Valladolid. Aunque la obra no está firmada, en esta época todavía lo de las firmas no era muy frecuente en todos los ámbitos, sí que se ha relacionado con este artista porque es un pintor que trabajó en la Catedral de Toledo, con lo cual por el tipo de pintura, porque allí sí están firmadas y por la repetición de escenas, pues se ha atribuido a este pintor Juan Rodríguez de Toledo. Sancho de Rojas fue obispo de Palencia y arzobispo de Toledo. En el Reino de Castilla jugó un papel muy importante, de gran peso, durante la regencia, durante la minoría de edad de Juan II, el padre de Isabel la Católica. Si les suena, bueno, es una época un poco convulsa, de mucho cambio, pero en todos esos cambios estaba inmerso Sancho de Rojas y tenía un poco el poder. Hay que pensar que los obispos eran diplomáticos, tenían oportunidad de conocer artistas extranjeros, ver lo que se estaba haciendo por Europa y traer lo que más les interesaba. ¿Qué ocurre con este tipo de obispos tan poderosos? Pues que tienen un fuerte deseo de propaganda. ¿Y cuál era la principal propaganda en el siglo XV? Por supuesto, el arte. Juan Rodríguez de Toledo estaba pintando en esa capilla de San Blas de la Catedral de Toledo. Entonces, cuando Sancho de Rojas es nombrado arzobispo de Toledo, claro, conoce a esos artistas que están trabajando allí de primer nivel y dice, bueno, pues te voy a encargar esta obra. Es una pintura que tiene cierta influencia italiana. Los artistas italianos entraron a trabajar por Valencia, se creó mucha escuela de pintura allí, y luego desde Valencia pues vinieron sobre todo a la Catedral de Toledo, que era donde había un ambiente artístico más fuerte. Es un poco esa esencia la que se ha transmitido de las figuras volumétricas, sobre todo a la Virgen, con unos plegados que crean volumen a su alrededor, unas expresiones también un poco de llanto, ¿no?, de transmitir el dolor de María. Y los ángeles también tienen unas formas bastante italianas, igualmente los intentos por hacer perspectiva en las distintas escenas. Bueno, a mí me interesa destacar especialmente la tabla central. Esta tabla central es la de mayor calidad de todo el retablo y además refleja un poco el ideario del obispo, de Sancho de Rojas, el que encargó la obra respecto a las relaciones Iglesia-Estado. En la Edad Media ya saben que se consideraba que el poder de los mandatarios, aunque fueran los mandatarios en la tierra, su poder era de origen divino, por eso eran reyes, porque el poder se lo había otorgado Dios. Entonces eso lo vemos aquí plasmado.
Lo que destaca de entrada pues es la Virgen con ese volumen que os digo, ese niño bastante musculoso que también nos recuerda un poco a las pinturas de Giotto. La Virgen también tiene un tamaño mayor que el resto, un poco por la idea de que es más importante, aunque es una época de cambio, pero todavía se utiliza un poco lo que se llama perspectiva jerárquica, que es que el más importante, más grande. Esto durante toda la Edad Media se suele dar. Y ves, los angelillos de detrás, sobre todo, pues son los que tienen más recuerdo de la pintura italiana, ven que inflan los mofletes, ¿no? Porque están soplando esos instrumentos de viento, ese tipo de detalles. ¿Y quiénes son todas estas personas que salen aquí? Bueno, esto es interesante. Como ven, la Virgen y el niño están coronando respectivamente, la Virgen a un arzobispo y el niño a un rey. Además, estos dos personajes son presentados a su vez por dos santos. ¿Quiénes son estos santos? Pues el de la izquierda es San Benito, el fundador de los benedictinos, estamos en el monasterio de San Benito, bien. Y el otro, en principio, la indumentaria que lleva es el hábito de los dominicos. Aquí hay divergencia de opiniones, lo más lógico sería que fuera Santo Domingo, porque es el fundador de los dominicos, pero también en alguna ocasión se ha pensado que podía ser San Vicente Ferrer. ¿Por qué este tipo de escena? Bueno, por un lado la Virgen suele aparecer en la época mucho como intercesora, pues entre lo divino y lo humano, ¿no? Entre el cielo y la tierra, y especialmente con los reyes, por esa idea de legitimidad. En este momento de crisis política y religiosa que estaba viviendo el reino, porque realmente lo era, siempre la minoría de edad de un rey es un momento complicado porque pueden darse cambios. De algún modo era una tabla que buscaba evidenciar la procedencia divina de su poder, tanto el del obispo como el del rey. Los dos poderes venían de Dios y por lo tanto nadie los podía cuestionar. Este de la izquierda, la identificación que se entiende como la más lógica es que sea el propio Sancho de Rojas, por varios motivos, porque lo encargó él, porque se había hecho retratar en más sitios, él quería retratarse, era su voluntad. Y además, si os fijáis, lleva este palio, que es el signo que llevan los arzobispos. A modo de conclusión, simplemente tres cosas que se queden, que este retablo es del siglo XV, encargado por Sancho de Rojas para el monasterio de San Benito de Valladolid, a Juan Rodríguez de Toledo, que se queden con esa importancia de los promotores de arte, de la importancia que tenían los obispos como promotores en la Edad Media y cómo junto con los autores casi participaban de la creación para el resultado final, porque el resultado tenía que estar muy relacionado con lo que el promotor quería. Y también esa idea del contexto histórico como un elemento fundamental para entender el mensaje de la obra y cómo las dos cosas se retroalimentan. Sin el contexto no entiendes la obra y sin la obra no entiendes del contexto. Y eso es todo. Muchas gracias.